Bien, Proverbios capítulo 2. Recuerde, Proverbios está inmediatamente después de los Salmos. Antes de Eclesiastés. ¿Lo tienen? Recuerde, si todavía, abra usted su Biblia en la parte de en medio, la va a abrir en los Salmos, y entonces ya nada más vaya hacia el final de los Salmos y ahí va a encontrar Proverbios. Esa es una manera que me acuerdo cuando jugábamos mucho lo que se llama esgrima, ¿verdad? Cuando jugábamos esgrima, no crean que era con una espada, era con la espada de la fe. Y entonces se daba un versículo de la Biblia y se decía esgrima y a buscarlo, a ver quién ganaba. Bien, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 10. Hasta el versículo 10 del capítulo 2. Y dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. 2. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Si como la palabras y las estudiares como tesoro. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento de la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudos a los que caminan rectamente. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Todos, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos leído y que vamos en estos momentos, Señor, a escudriñar, buscando tu guía, buscando tu dirección y tu enseñanza. Te ruego, Padre, por Jesucristo, tu Hijo, que tú nos guíes a conocer sabiduría. En Cristo Jesús. Amén. Siéntense, mis hermanos. Bueno, la semana pasada hablamos mucho acerca de la sabiduría y cómo podemos obtener sabiduría. Les expliqué lo que es sabiduría, que la sabiduría es totalmente diferente al conocimiento, diferente a la inteligencia. Sabiduría es lo que nos da la capacidad para usar correctamente nuestros bienes, tanto materiales como de conocimiento. Usted puede ser una persona con mucho dinero, pero si usted no tiene sabiduría, usted no sabrá invertir y cuidar su dinero y lo perderá pronto. Usted puede ser el mejor en la escuela, el mejor de su clase, salir de la universidad con los más grandes honores, pero si usted no tiene sabiduría, usted no usará correctamente esos conocimientos. La prueba la tenemos, está Hitler, era una persona increíblemente inteligente, pero no tuvo sabiduría y usó su inteligencia y conocimiento para el mal. Y ahí podemos ver infinidad de personas que actuaron de esa manera. En el capítulo 2 nos dice, mis amados hermanos, cuáles son, ¿verdad? Cuáles son los beneficios de la sabiduría. ¿Cuáles son los beneficios que tú y yo podemos obtener
cuando pedimos a Dios sabiduría. Mis amados hermanos, dígame si no es cierto que estamos viviendo en una sociedad de velocidad, de rapidez, de ansiedad. Yo recuerdo en 1985 cuando el terremoto, porque no fue un temblor común y corriente en México, el 21 de septiembre, que fuimos, una semana después, fuimos un grupo de pastores del Valle de Texas. Yo estaba en ese entonces en Brownsville, Texas, y fuimos a la Ciudad de México a ayudar. A mí me tocó la parte de ayudar a la gente por medio de platicar y hablar con ellos para ayudarles a superar, ¿verdad? Para ayudarles a superar la tremenda crisis emocional que tenían por lo que había pasado. Y recuerdo, mis amados hermanos, que cuando íbamos de un lugar a otro, era increíble el ansia que había en la gente. Todavía no se ponía ni siquiera el amarillo, todavía el semáforo estaba en rojo, y se les hacía que había pasado mucho y ya estaban pitándole al pobre que estaba delante. Bueno, así vivimos hoy en día. Todo lo queremos rápido, ¿no es cierto? Todo lo queremos ahorita y en este mismo instante. Por ejemplo, usted entra a aprender inglés, pasa una semana, pasa 2, tal vez aguanta usted un mes, después se sale. Porque usted pensó que al ir a la clase de inglés, en 1 hora usted iba a aprender inglés. ¿No es cierto que así somos? No sabemos esperar. Vivimos de una manera que todo lo queremos en el instante, el ya. Se cuenta mucho de una persona que supuestamente se puso a orar y le pidió a Dios sabiduría. Le dice, no, paciencia, perdón. Le dijo, Señor, yo te pido que me des paciencia, pero dámela ya. Y así vivimos hoy. Así vivimos. Vivimos corriendo, vivimos lamentándonos, vivimos haciendo cosas para nada. Por ejemplo, vamos a una tienda de comida rápida, de hamburguesa, la tienda que sea. Tiene usted ahí, si acaso, 5 minutos de estar esperando que le pongan su hamburguesa enfrente de usted y usted ya está nervioso. Ya usted se quiere casi salir de la línea porque no ha llegado la hamburguesa con queso doble que usted pidió. ¿No es cierto? ¿No es cierto que así vivimos? Y por eso nos desesperamos mucho. Por ejemplo, los jóvenes hoy en día están desesperados. Quieren ser ricos de la noche a la mañana. Y como no lo consiguen a través de su trabajo, pues hacen lo que sea con tal de conseguir esa riqueza. Tenemos que aprender que hay un tiempo para todo. Y es precisamente el escritor de Eclesiastés que nos enseña eso. Hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para vivir, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para estar triste, etcétera, etcétera. Tenemos que aprender que cada cosa viene a nosotros de tiempo en tiempo. Lamentablemente, mis amados hermanos, este tipo de mentalidad no funciona cuando tratamos de encontrar sabiduría. La sabiduría cuesta trabajo encontrarla. Hay que esforzarse por buscarla. Hay que poner todo nuestro esfuerzo posible para encontrarla. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, la historia de un estudiante del filósofo Sócrates? Si usted no sabe, dentro de la cultura griega, ¿verdad?, el filósofo Sócrates era una persona muy sabia, pero muy humilde. Hay una frase muy común de él, que casi todo el mundo lo sabe, ¿verdad?, que él dijo un día,
Lo creían el hombre el de los filósofos, el más humilde, porque en realidad el filósofo es una persona presumida, creída. Y entonces le preguntaron a Sócrates qué tanto él podía imaginarse que sabía. Y él contestó así: simplemente yo sé que no sé nada. Perdón, empezó diciendo así: yo soy el más sabio de todos los filósofos. Todo el mundo se espantó. ¿Cómo? ¿Pero cómo hace esto? Dice: sí, yo soy el más sabio de todos los filósofos, porque soy el único filósofo que sabe que no sabe nada. ¿Sabe una cosa? ¿Cuándo usted deja de crecer? ¿Sabe cuándo uno deja de crecer? Cuando uno cree que ya lo sabe todo. Cuando uno cree que ya lo sabe todo, uno deja de crecer. ¿Sabes por qué? Porque no intentas nuevas cosas. Porque ya no lees más libros para tratar de aprender nuevas cosas. Ya no haces nada por conocer, por aprender, por la simple y sencilla razón de que tú piensas que ya lo sabes todo. Ese día dejaste de crecer. Entonces se dice que este alumno de Sócrates le pidió que le enseñara cómo obtener la sabiduría. Y Sócrates le dijo: sígueme. Y empezaron a caminar, a caminar, a caminar. De repente llegaron al mar, a una playa, y siguió caminando, caminando. Cuando ya el agua casi le llegaba a los hombros, se paró, se puso atrás de aquel joven, lo agarró del cuello y lo sumió en el agua. Y ahí lo tuvo buen rato, hasta cuando él vio que el muchacho ya movía los brazos en desesperación, entonces lo soltó. Y cuando aquel chamaco salió del agua, le dice: ¿qué ha hecho? Le dice: ¿no querías aprender cómo tener sabiduría? Cuando busques la sabiduría, como buscaste ese suspiro después de que te sentías que te ahogabas, así vas a obtener sabiduría. La sabiduría debe buscarse como algo primordial. La sabiduría debe buscarse con ansias, con deseos de tenerla. Obtener la sabiduría, les repito, cuesta trabajo. No es fácil, cuesta trabajo para poder obtener la sabiduría. Y el libro de los Proverbios es un libro que nos enseña sabiduría. Por eso es que en las Biblias católicas se le llama el libro de la sabiduría, no se le llama Proverbios. Así que si Alfonso trata de buscar en la nueva Biblia de Jerusalén que le presté el libro de Proverbios, acuérdate, se llama sabiduría. Se llama sabiduría. Y es verdad, se le llama sabiduría porque es un libro donde nos enseña a buscar la sabiduría con una ansia tremenda. Así que si usted está dispuesto a obtener sabiduría, si usted está dispuesto a adquirir sabiduría y está dispuesto a pagar el sacrificio que demanda, usted va a ser una persona sabia. Usted va a ser una persona sabia. Entonces, es importante que nosotros anhelemos y deseamos tener la sabiduría. Hay muchos beneficios, hay muchas bendiciones de poder tener la sabiduría. Por ejemplo, en la escritura que acabamos de leer hace un momento, ¿verdad? Dice que Dios es quien da la sabiduría. Y si se acordarán, en el capítulo 1, la semana pasada, estudiamos cómo obtener la sabiduría. ¿Y la sabiduría se obtiene por medio de qué? ¿Alguien se acuerda? Dice el capítulo 1 que el temor es el principio. El temor a Dios es el principio de la sabiduría.
Y se acuerdan que se lo leí el mismo verso en la Biblia de Jerusalén, nada más que yo tengo la latinoamericana, y decía, el respeto a Dios es el principio de la sabiduría. Temor, hermanos, no es miedo a Dios, no es tenerle miedo a Dios. Ya Dios no es el Dios que antes nos enseñaban que estaba listo para castigarnos. Si haces esto, Dios te va a castigar. Si haces aquello, Dios te va a castigar. Oiga, ya veíamos a Dios como el que tenía el látigo en la mano para pegarnos. Es más, yo me lo imaginaba como la mamá de Memín Pingüín. No sé cuántos de ustedes vieron esa revista. La mamá de Memín Pingüín lo que tenía era una tabla con un clavo. Y supuestamente con la punta del clavo y la tabla era con la que le daba al pobre de Memín Pingüín. A veces así llegamos a imaginarnos a Dios. Y Dios es todo lo contrario. Dios es todo lo contrario. Él no está listo para castigarnos. Si Él murió a través de su Hijo en la cruz, sufrió lo que tú y yo tendríamos que haber sufrido, yo solo me imagino ahora a un Dios misericordioso, a un Dios que me ama, a un Dios que está dispuesto a darme todo cuando yo lo busco, cuando yo ando en sus caminos, cuando yo vivo con Él cada día de mi vida. Él quiere darnos la sabiduría, Él quiere darnos conocimiento, Él quiere darnos comprensión. Y si usted se fijó aquí en esta porción que leímos, también dice, ¿verdad?, que cuando nosotros adquirimos la sabiduría, tendremos un mejor conocimiento de Dios. Tendremos conocimiento de nuestro Dios. Él nos ha dado una promesa grande y nos las ha dado allá en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Yo me lo sé en la versión 60, pero me gustó mucho en la versión de la Biblia de Jerusalén. Y déjeme decirnos, leérselo ahí en ese verso, esta promesa dice: si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Si usted lo lee en la versión 60, dice: si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, y Dios se la dará en abundancia, sin tomarle en cuenta. Pero aquí me gusta, dice, sin echarle en cara. No es común en nosotros, cuando damos algo a alguien y después no hace lo que nosotros queremos, se lo echamos en cara. Pero es que yo te di esto y aquí y tú no y se lo echamos en cara. ¿Cuántas veces le decimos así a nuestros hijos? ¿Sabe cómo yo les decía a mis hijos? Eso que hiciste no me gustó, me ofendió, pero ¿sabes qué? Sigues siendo mi hijo y te sigo amando. Nunca harás lo suficiente para que yo te deje de amar o te ame menos. Siempre les decía eso. Aunque tal vez alguna vez tuviera que darle una palmadita por ahí donde no le duele. Yo les he platicado, de chiquita Maggie, yo le pegué en la boca porque mordió a su mamá. Por supuesto, no crea que le rompí la boca, no, le puse la mano en la boca. Pero para ella fue como si le hubiera yo golpeado en la boca. Dios no nos echa en cara nada. Él nos da, sin esperar nada a cambio. Él nos da porque esa es parte de su naturaleza, dar. Es parte de la naturaleza de Dios el dar. Entonces es importante entender que Dios está interesado en que tú y yo tengamos sabiduría. Y es interesante, hermanos, que en el contexto, o sea, en los versos anteriores, si usted los lee, el contexto
en cuanto a esta lectura que acabamos de hacer, ¿verdad? Es exactamente cuando se encuentra usted en medio de la tormenta y de las pruebas, dice Santiago. Cuando estés pasando por pruebas, cuando estés pasando por tiempos difíciles que no puedas entender, clama a Dios, pídele sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para que puedas enfrentar correctamente la situación que estás pasando, que estás viviendo. Solo con sabiduría enfrentaremos y venceremos, con la ayuda de Dios, cualquier fatalidad que estemos pasando. Por eso Santiago habla de la sabiduría y la habla en ese momento difícil. Cuando quiera sabiduría, tan rápido como usted buscó ese último aliento que hizo aquel chamaco, usted va a pagar lo que sea, va a ofrecer lo que sea por obtener esa sabiduría. Cuando la vida le ponga cargas, cuando usted sienta que no puede hacer nada, no puede salirse de la situación que está viviendo, clame a Dios para que Dios le dé sabiduría. Déjeme hablarles de algunas de las bendiciones de la sabiduría. Vamos a ver cuáles son algunas, no son todas, son algunas. No me alcanzaría el tiempo para decirles todas. Por ejemplo, el verso 9 dice así: entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. ¿Qué podemos encontrar aquí que nos da la sabiduría? Bueno, la sabiduría nos ayuda a entender lo que es correcto, justo y equitativo. O sea, que es sin poner a uno más o a otro, sino estar en el centro. Cuando tú entiendes y tienes la sabiduría de Dios, tú entiendes perfectamente la justicia, entiendes perfectamente, como dice el verso 9, entiendes justicia, juicio, entiendes equidad, ¿y qué? Y encuentras todo buen camino. ¿Por qué nos desviamos del camino correcto? ¿Por qué nos desviamos del bien? Porque no estamos haciendo uso de la sabiduría. El que hace uso de la sabiduría encuentra el camino correcto por el cual debe caminar. La sabiduría nos da esa bendición de conocer el camino correcto. También te ayudará a conocer el curso correcto de acción que debes seguir cada vez. Cuando tienes sabiduría, no haces las cosas a lo loco. La sabiduría te enseña cómo tomar el curso correcto en cada decisión que tú tienes que tomar. Cada decisión que tú tienes que tomar. El verso 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la dirección te guardará, te preservará la inteligencia. Verso 10. La sabiduría y el conocimiento te llena de alegría. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Alegría. La sabiduría te hace disfrutar plenamente la vida. Con la sabiduría, tú disfrutas cada cosa que haces. Con la sabiduría, tú amas lo que haces. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría te enseña a hacer lo que te gusta. La sabiduría te enseña a hacer el trabajo que te gusta, no simplemente por el dinero que vas a ganar. Aunque muchas veces aquí en este país tenemos que agarrar el trabajo que sea. Déjame decirte, esa es la razón por la cual
muchas veces no estás satisfecho. Una de las cosas que yo te invito, si tienes un trabajo que no te agrada, si tienes un trabajo que tú dices, este trabajo no es para mí, pero necesito ganar, necesito dar de comer a mi familia, necesito tener para cubrir las necesidades que tengo, etcétera, etcétera. Simplemente dile, Dios, gracias, porque aunque este trabajo no es el que me satisface, a través de este trabajo puedo obtener lo necesario para mi sustento y el sustento de mi familia. Cuando lo ves así, cuando lo entiendes de esa manera, entonces ya no ves tan malo el trabajo que tienes. Y la sabiduría te enseña precisamente a entender eso, a comprender eso. ¿Por qué tienes que hacer en ese momento el trabajo que estás haciendo? Y puedes tener aspiraciones de que un día dejarás ese trabajo para tener el trabajo que a ti te agrada y que tú siempre has soñado con tener. Pero aprende a apreciar el beneficio económico que te da ese trabajo mientras buscas el trabajo que tú siempre has querido. Y si buscas a Dios, en su momento, a su tiempo, Dios te lo dará. Dios te lo dará. La otra cosa la encontramos en el verso 11, que les leía también, que dice, la discreción te guardará. ¿Qué es la discreción? Lo contrario de ser demasiado sueltos de lengua. ¿Cuántos líos se mete uno por hablar antes de pensar? ¿No es cierto? Y como alguien ha dicho, la palabra que has dicho, nunca la podrás borrar. Podrás pedir perdón, podrás hacer muchas cosas, pero esa palabra que dijiste sin pensar, siempre va a estar ahí. Entonces dice, la discreción te guardará. Dice, te preservará, ¿qué? La inteligencia. Una persona discreta es una persona muy querida, muy amada, muy apreciada. Una de las cosas que ha cambiado un poquito, pero no mucho entre los americanos, yo recuerdo a un pastor allá en Texas, en Harlingen, Texas, que después vino a ser uno de los, más bien vino a ser no me fuerte el nombre, lo que hacemos voluntario allá en el hospital, Capellanía. Capellanía, sí, capellán. Él vino a ser el capellán del hospital, así como es Jeff, un hermano ahí en el hospital de Gainesville. Él me platicaba cuando estábamos ahí, me dice, ¿dónde vives? Digo, no, yo vivo en la casa pastoral. Él dice, ¿y en qué barrio está? Está en un barrio hispano, le digo. Dice, qué bueno. Digo, ¿por qué? No, si tú hubieras tenido la experiencia que yo tuve, ¿qué te pasó? Nada, que vi así, llegué y vi al vecino de junto, un americano ahí que estaba barriendo su banqueta y eso, y salí y los saludé, porque en inglés y todo, hola, ¿cómo está? Yo soy su nuevo vecino, así que bueno, pero por favor, no me vuelva a hablar. Y no es nada más con él porque era hispano, no. Me dice él que en ese barrio nadie platicaba con el vecino ni nada, cada uno metido en su casa. Cada uno metido en su casa. Eso es típico entre los americanos. Tú en tu casa y yo en la mía. Y no hay problema. Es triste, ¿no?
Pero así es la situación. Entonces, te va a preservar la inteligencia, la sabiduría y el entendimiento vigilarán para mantenerte a salvo. Precisamente, hay que entender sabiduría. Por ejemplo, recuerdo a un joven cuando yo estuve de como director de los 2 dormitorios, de hombres y de mujeres. Nada más que en el de mujeres tenía una mujer que se encargaba de ese dormitorio y yo me encargaba del de los varones. Y recuerdo a un muchacho que ya iba a graduar, ¿verdad? Me cayó bien, era un buen muchacho, inteligente y todo, pero no era sabio. Andaba muy enojado. Digo, ¿qué te pasa, Oscar? No, estoy bien enojado. Digo, ¿por qué? Mira eso, que ni cristianos son, que son quién sabe qué, que son esto y lo otro, y ya le van a dar beca en una universidad. Digo, ¿sabes por qué? Porque tú no eres sabio. Le digo, tú no te acercas a los americanos. Tú no le dices a los americanos, oiga, usted es un excelente maestro, ¿eh? Tú no le dices a los americanos, yo lo admiro. Le digo, haz eso. ¿No has visto aquello cómo les andan lambiendo la mano? Le digo, tú no le lambas la mano. Pero simple y sencillamente pídeles por favor, no lo exijas. Al poco tiempo viene contento a decirme, Mr. Sánchez. Ahí era yo, Mr. Sánchez. Ya tengo beca. Fulano me la consiguió. Digo, ¿verdad? Usa siempre, le dije, usa siempre la sabiduría para hacer las cosas. La sabiduría te puede dar infinidad de cosas, hermanos. Infinidad de cosas. Porque cuando eres sabio, piensas antes de hablar. Piensas antes de actuar. Piensas antes de decir cosas que no debieras decir. Y la última, la sabiduría te guardará de gente perversa. ¿Quiere ir conmigo al verso 12? Dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. La sabiduría te guarda de gente perversa. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a tomar la decisión de alejarte de ellos. Porque tú vas a tomar la decisión de apartarte de ellos. Yo recuerdo en una ocasión, un hermano de la primera de Gainesville, me encontré a un hermano de él, pero en la carne. Me dice, ¿ustedes qué le hicieron a mi hermano? Digo, no, nada, ¿por qué? Dice, no, hombre, dice, ahora nomás decimos una grosería en una reunión y se sale. ¿Ya se volvió casto o qué? Dije, no. Simplemente prefiere salirse de ahí. No sea que también él, sin darse cuenta, vaya a repetir las mismas cosas que ustedes. La sabiduría nos aparta de la gente perversa. Y siga conmigo todavía. Vea conmigo. Esta gente perversa, ¿quiénes son? La gente perversa que deja los caminos derechos, que anda siempre por los caminos chuecos, como veíamos en la sesión pasada. Te aleja de aquellos que te invitan a andar haciendo cosas malas, aquellos que te invitan a robar, aquellos que te invitan a abusar de la relación sexual, aquellos que te invitan a la droga, aquellos que te invitan a cosas que no te convienen. La sabiduría te aleja, te aleja. Dice, aquellos que dejan los caminos derechos, dice, para andar por sendas tenebrosas. Para andar por sendas tenebrosas. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades de ¿qué? Dice, del vicio. Cuando tienes la sabiduría te aleja de todas estas cosas. Ahora, vea esto, verso 16. Vea el verso 16.
Y aquí lo voy a leer de dos formas, pero sin leerlo dos veces, una sola vez. Dice, serás librado o librada de la mujer o del hombre extraña o extraño. ¿Ve? Cuando usted tiene sabiduría y la usa, usted no se deja engañar. ¿Se acuerdan de José? Que estuvo dispuesto a huir antes que dejarse, antes de ofender a Dios. Hermanos, él no respondió a la seducción de la mujer de Potifar, no por ofender a la mujer, sino por agradar a Dios con su actitud. La sabiduría le hizo entender que si él hacía eso, perdería su relación con Dios, y prefirió huir. La sabiduría te aparta del hombre extraño, del hombre que no es tuyo, o de la mujer que no es tuya, que es de otro. En cuánto lío se ha metido la gente por el adulterio. En otras palabras, aquí te está diciendo, la sabiduría te aleja del adulterio. La sabiduría te aleja del adulterio. Yo siempre he dicho que los hombres y las mujeres que abandonan sus hogares por otro hombre o por otra mujer es porque no son sabios. Es porque no son sabios. Y después quieren tener derechos. Después quieren ver a sus hijos. Y hasta después a veces quieren que la mujer los reciba. No son sabios. El hombre que engaña a su mujer no es sabio. O la mujer que engaña a su hombre tampoco es sabia. Y dice de la mujer extraña, y aquí lo dice, de la mujer, de la ajena, dice que halaga con sus palabras. ¿Cuántos jovencitos se han visto en problemas? ¿Cuántos jovencitos se han visto en líos por una mujer sinvergüenza que, como eran jóvenes, trató de seducirlo? Y no tan solo trató, sino que los sedujo. ¿No hemos escuchado tantas veces de maestras en las escuelas que seducen a los jovencitos o niños en la escuela? Porque no tienen la sabiduría. Dice el verso 17, dice, la cual abandona al compañero, o el cual abandona a la compañera de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Y cuál es el pacto de Dios? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Serán juntos para siempre como si fueran un solo. La sabiduría te ayuda a no dejar tu casa, a no dejar a tu esposa, a no dejar a tu esposo. Y sigue diciendo, por lo cual su casa está inclinada ¿a qué? A la muerte. Inclinada a la muerte. ¿Por qué? Porque pierde su esposa o pierde su esposo, pierde su casa, pierde su hogar, pierde sus hijos, pierde todo. Y es como si estuviera muerto o muerta. Y dice, y sus veredas hacia los muertos. O sea, va caminando camino de la muerte. Va caminando. Todos los que a ella se lleguen, no volverán. Y todas las que a él se lleguen, no volverán. Es parejo, es para ambos. Es equitativo. Y sigue diciendo, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Yo he conocido gentes que han dejado sus hogares, tanto hombre como mujer, y parece que no tienen vida, están muertos, muertos en vida. Caminan, pero no viven. Y sigue diciendo, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. ¿Cuándo?
cuando adquieras sabiduría, cuando busques la sabiduría de parte de Dios. Y mi hermano, y si usted quiere sabiduría, lea la Biblia. Y le invito, lea los proverbios. No solo venga aquí a escuchar, léalo en su casa. Para la próxima semana, yo espero que usted lea el capítulo 3 de Proverbios. Y que lo medite. Y que lo medite. Y sigue diciendo, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra prometida. Y los perfectos permanecerán en ella. Y sigue diciendo, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Mis amados hermanos, lindos, bellos y hermosos, aquí está la importancia de la sabiduría. Te aparta del mal camino. Te aparta del mal camino. Aprende a obtener la sabiduría que Dios tiene para ti. Que Dios lo bendiga. Apágale. Ahora sí.